El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que queréis seguir la invitación de Jesús y queréis profundizar en la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Hoy veremos cómo el Señor llama a todos a su reino, incluidos los más empedernidos pecadores, porque el Señor solo tiene una intención para con nosotros, y es darnos a conocer su amor y que en él encontremos la salvación. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Dame la gracia de apartarme de mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón y a vivir en tu reino. Quiero confiar en ti y seguirte como mi Señor y Salvador. Hemos hablado de diversos aspectos de la vida, digamos, privada de Jesús. Hemos hablado de su nacimiento, también de su vida oculta, del bautismo de Jesús en el Jordán y del significado de las tentaciones en el desierto. Hoy vamos a tratar el inicio de la predicación de Jesús. Es la pregunta 107 del Compendio del Catecismo. ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios anunciado y realizado por Jesús? Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios. Aun el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. El reino pertenece ya aquí en la tierra a quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos les son revelados los misterios del reino de Dios. Cuando hablábamos de la vida oculta de Jesús, una de las cosas que decíamos es que sabemos cómo era la vida oculta de Jesús, su infancia y adolescencia y juventud, porque sabemos cómo era la infancia, la adolescencia y la juventud de un judío fiel, y Jesús, sin duda, era uno de ellos. Igual que todos los judíos fieles, nuestro Salvador rezaría el Shema Israel, una oración formada a bases de textos del Pentateuco que comienza con esa expresión: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es único. Ese Dios único está por encima de todas las realidades y debe constituir para un judío fiel como Jesús el centro de su existencia, más aún cuando Jesús tiene conciencia de que ese Dios único es el Padre, es Él y es el Espíritu Santo. Lo cierto es que la Biblia no habla de Dios en sí mismo, es decir, la palabra de Dios escrita no especula sobre la esencia del ser divino, sino que habla de un Dios que sale al encuentro del ser humano y que quiere entrar en relación con él. Los lenguajes que utiliza la Biblia son variados, pero está claro que Jesús privilegia uno de esos lenguajes: el reino, el reinado de Dios. Podía haber hablado Jesús del Éxodo, de la Alianza, del mundo nuevo. El lenguaje es muy importante, no es una etiqueta artificial, sino que, por el contrario, cuando se utiliza un lenguaje determinado, se está dando prioridad a una experiencia concreta y sirve además para fomentar esa experiencia. Jesús, por tanto, habla del reino de Dios,
proclama que está llegando y, sin embargo, en un primer momento no explica en qué consiste. Considera que sus oyentes pueden percibir y hacerse ya una idea de lo que él está diciendo. Pronto, el reino de Jesús resultó poco convencional. Causó extrañeza, perplejidad, suscitó enigmas e interrogantes. Por eso no es extraño en nuestros días que en los ámbitos académicos haya, de hecho, grandes discusiones en torno a este tema. Se podría decir que hay dos tendencias. La primera es la que afirma que el reino de Dios será una irrupción escatológica del Señor con todo su poder, lo que supondrá el aniquilamiento y el fin de la creación tal y como nosotros la conocemos. Hay otra interpretación que está en las antípodas de esta y que tiene sobre todo hoy mucha vigencia. Presenta a un Jesús no tan profético, sino más bien un sabio, para el cual el reino de Dios es ver la realidad presente de una manera diferente, crítica, introduciendo valores alternativos. Pero se trataría simplemente y siempre de una realidad histórica. Obviamente, el reino de Dios es una convicción profunda en toda la fe bíblica, pero la expresión como tal solo aparece una vez en el Antiguo Testamento. Por tanto, Jesús convierte el reino de Dios en el centro de su predicación, de una forma que no era habitual en el judaísmo de su tiempo. Utiliza además expresiones que no tienen paralelo, como por ejemplo la expresión entrar en el reino de los cielos, que no aparece en el Antiguo Testamento. En el judaísmo, el reino de Dios se entendía de formas diversas, no contrapuestas entre sí, pero sí que cada una de ellas subraya su propio matiz. En primer lugar, Dios es Rey del universo, de toda la realidad, porque es el Creador. Esta idea se encuentra en numerosos salmos. Otro modo de entender el reino de Dios en el judaísmo era expresar este mediante la ley, de modo que aceptar el reino de Dios equivale a aceptar y cumplir los mandamientos de la Torá. Y hay una tercera manera de entender el reino de Dios que aparece en los momentos de máxima opresión y sufrimiento del pueblo. En contraposición con los reinos e imperios que sofocan a Israel, surgen profetas que anuncian el reino de Dios como un mensaje de resistencia y esperanza dirigido a un pueblo aplastado y sufriente. El reino o reinado de Dios como soberanía que irrumpe y que libera. Hay dos profetas que son los grandes heraldos del reino de Dios. Aparecen precisamente en los momentos más críticos de la historia de Israel. Uno es el llamado Deutero-Isaías, en el momento del exilio en Babilonia, y otro, Daniel, que aparece cuando los seleucidas, los griegos, van a acabar con el judaísmo y que por su potencia cultural van incluso a diluir la identidad del pueblo de Israel. Isaías se dirige a los exiliados de Babilonia y les anuncia: «Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia la salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios». Isaías capítulo 52, versículo 7. Por tanto, el reino de Dios es una buena noticia, es salvación, es un mensaje de paz. El libro de Daniel, sobre todo los capítulos 2 y 7, tiene como género literario la apocalíptica. Utiliza, por tanto, un lenguaje muy imaginativo que hay que saber interpretar. El capítulo 7 en concreto es decisivo e influye muchísimo en el cristianismo primitivo. Presenta una visión del profeta en la cual ve que del agua, del abismo, del lugar donde habitan las potencias del mal, van surgiendo sucesivamente 4 bestias que describe de forma feroz. Son los 4 imperios, asirio, babilonio, persa y griego, que uno tras otro han ido oprimiendo al pueblo de Israel. Y en contraposición a esas 4 bestias, dice Daniel que aparece un ser humano, el Hijo del Hombre, que no procede del abismo, del agua,
sino que lo ve sobre las nubes del cielo, donde se acerca al trono donde está sentado el anciano, Dios, que le concede el poder, el imperio, la soberanía. Este ser humano, como luego explica el texto, está significando el pueblo de los santos. Son los que han resistido el embate de las bestias anteriores y los que realmente reciben del trono del anciano el reino de Dios. En el fondo, en la Biblia, nos encontramos siempre con la continua reinterpretación de tradiciones anteriores en función de las circunstancias presentes. Jesús retoma esta tradición profética y la expresa de forma muy personal. En primer lugar, afirma que el reino de Dios es una realidad futura. Solo por dar algunos textos, en el capítulo 8 de San Mateo, leemos: En el reino de Dios futuro, muchos de Oriente y Occidente se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, mientras que hijos del reino serán expulsados a las tinieblas de fuera. En la última cena, capítulo 26 de San Mateo, versículo 29, dice Jesús: No beberé del producto de la vid hasta que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, una de las peticiones que cada día recitamos es: venga a nosotros tu reino. En el judaísmo se habla del reino de Dios y del tiempo escatológico con imágenes muy diversas. Unas veces aparece el reino de Dios como una realidad futura entendida como una profunda transformación histórica. En otras ocasiones se describe como una realidad puramente celestial. En Jesús hay descripciones apocalípticas, como por ejemplo el capítulo 13 de San Marcos, cuando dice, versículo a partir del 24, el sol se escurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre, que viene entre las nubes con gran poder y gloria. En los profetas hay muchas descripciones apocalípticas, pero con ellas no quieren propiamente hablar del fin del mundo, sino que es un género literario que utilizan para subrayar la importancia de los acontecimientos históricos para los que quieren preparar al pueblo de Israel. Sin embargo, hay algo muy propio de Jesús. Afirma que el reino de Dios, entendido no meramente como su dominio permanente sobre toda la creación, sino como la irrupción histórica, escatológica, decisiva de su soberanía, se está haciendo ya presente. Inicia San Marcos su Evangelio con las palabras de Jesús: el reino de Dios está irrumpiendo, convertíos y creed esta buena noticia. Y cuando Juan Bautista envía a los discípulos a preguntar a Jesús si es Él el que tiene que venir o tienen que esperar a otro, el Señor contesta: id y contad a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo a partir del 4. Esta respuesta de Jesús está tomada del profeta Isaías y hace referencia a los acontecimientos del tiempo escatológico. Lo que Jesús afirma es que eso ya está a punto de realizarse. En el Evangelio de San Lucas, los fariseos le preguntan cuándo llegará el reino de Dios y Jesús responde: el reino de Dios no vendrá aparatosamente, ni se dirá que está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Capítulo 17, versículo 20 de San Lucas. El reino de Dios ya está presente. Esto es chocante, desconcertante para sus contemporáneos. Nada ha cambiado. El campesino Galileo sigue subsistiendo entre penurias tremendas. Continúa el dominio de los romanos. En el templo los sumos sacerdotes eran elegidos prácticamente por la autoridad romana, que ha roto la legitimidad de los descendientes que un judío hubiera querido esperar. Los mismos discípulos que habían seguido a Jesús llenos de entusiasmo al principio y habían dejado su trabajo e incluso su familia, no le acaban de entender
y le piden sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda en el reino. Y una vez que Jesús parece que no les ve, están discutiendo a ver quién es el mayor de ellos en el reino de Dios. Al principio del Evangelio, Jesús proclama que está cerca el reino de Dios. Pero llega un momento en que no basta con proclamar. Es necesario también enseñar, profundizar, porque no le están entendiendo, y entonces recurre a las parábolas. Jesús no enseña con conceptos doctrinales claros y precisos, no hace construcciones teóricas, sino que su lenguaje es más bien poético, insinuante, sugerente, da que pensar. Para entrar en determinadas profundidades humanas, por ejemplo, la experiencia de Dios, al final hay que recurrir al lenguaje de los poetas. Las parábolas son relatos de la vida ordinaria, con algún punto que generalmente sorprende, que ilumina la vida y la hace ver de forma diferente, de modo que, se suele decir, no se trata de interpretar la parábola, sino más bien que es la parábola la que nos hace ver nuestra realidad de forma distinta. En las parábolas, el reino de Dios viene comparado con realidades pequeñas y sencillas, como una semilla de mostaza. No sé si alguna vez habéis tenido la posibilidad de ver una semilla de mostaza. Es algo pequeñísimo, es como un polvito minúsculo que lo soplas y se desaparece. Jesús lo compara también con un poco de levadura, con un grano de trigo. Son parábolas de contraste, porque esta diminuta semilla de mostaza se convierte en un árbol en cuyas ramas pueden anidar las aves del cielo. Y ese poquito de levadura se mete en una masa y es capaz de esponjarla y hacerla crecer toda entera. Y ese granito de trigo se mete en el surco y parece que muere, pero acaba surgiendo de allí una espiga llena a su vez de granos de trigo. Son parábolas de contraste, pero también son parábolas de continuidad. Gracias a que se metió aquel grano en la tierra, luego tenemos la espiga. Gracias a que se metió la levadura en la masa, esa masa después fermentó entera. El reino de Dios ya está llegando y precisamente porque ya está irrumpiendo, tenemos la mejor garantía de su plenitud futura. No hay ninguna contraposición entre la afirmación de la presencia de Dios y el emplazamiento que hace Jesús para que esperemos su plenitud en el tiempo futuro. También dice Jesús que el reino de Dios es como un tesoro que está escondido en un campo. Es simplemente un versículo, pero es muy bonito. El campo de Galilea es muy bueno. Cualquiera que pasea por allí está a gusto porque es un prado verde maravilloso. Pero como te enteres de que en ese lugar tan bonito hay un tesoro escondido, lógicamente el tesoro no lo ha producido el campo, alguien lo ha puesto allí. Y si tú lo descubres, quizá porque escarbas un poco o ves la tierra movida, todo cambia. Por la alegría que te da, te olvidas del verdor del campo y de la brisa y del sol y echas a correr y vendes todo lo que tienes para comprar ese campo. La experiencia de Dios es una experiencia de alegría, es un descubrimiento gozoso. Por eso Jesús invita a descubrir el reino de Dios, a acogerlo, agradecerlo, celebrarlo y hacerlo fructificar, porque como Él mismo dice, se puede ser como una tierra pisoteada donde el grano rebota, o como una tierra llena de matorrales donde la semilla queda ahogada. Se puede ser también una tierra pedregosa que engaña, porque como tiene poca tierra, enseguida surge el fruto, pero a la mañana, en cuanto sale el sol, se seca porque no tiene raíz. Hay que ser tierra buena, acogedora, húmeda, en la que fructifique el reino de Dios. Un aspecto sumamente importante del reino de Dios es su vinculación con la persona de Jesús, quien considera que el reino llega uniendo a su persona y a su ministerio esa llegada. Es una afirmación estrictamente histórica que se podrá interpretar de diversas maneras, diciendo que Jesús fue un visionario fracasado, un iluso ingenuo, o diciendo que fue el profeta escatológico de Dios. Esta afirmación supone que Jesús, de forma directa, se está atribuyendo a sí mismo una relación especial con Dios y una función decisiva en la historia de la salvación.
Dice el capítulo 12 de San Mateo, versículo 41. Muchos había en Nínive que se convirtieron con la predicación de Jonás, pero aquí hay uno que es más que Jonás. Y vinieron la reina de Saba desde su tierra para escuchar a Salomón, pero aquí hay uno que es más que Salomón. Esta cristología ha sido creada por Cristo mismo. ¿Por qué? Porque si hubiese sido algo ideado por la especulación teológica de la Iglesia primitiva, los conceptos serían mucho más claros y concisos. Nos encontramos en este texto evangélico con expresiones históricas de Jesús, que está reivindicando una dignidad muy especial y una vinculación de su propia persona con el proyecto de Dios, vinculación que naturalmente será desarrollada después en el cristianismo primitivo, ya desde el Evangelio de San Juan, cuando diga: el Padre y yo somos uno, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, y expresiones similares a esta. Hay quien ha querido vincular a Jesús con el movimiento iniciado por Juan Bautista, aquel profeta que apareció a orillas del Jordán y que atraía a mucha gente, un hombre contestatario, crítico con el pueblo de Israel, que practicaba un bautismo de conversión al que la gente acudía. Probablemente alguno de los discípulos de Jesús fue previamente discípulo de Juan. La predicación del Bautista es marcadamente escatológica, anuncia lo inminente, anuncia la llegada de otro más fuerte que tiene en su mano el bieldo y va a limpiar su era. La paja la va a echar al fuego para que se queme, los granos los llevará a su granero. Juan Bautista denuncia con un lenguaje muy duro a los escribas y fariseos. Llega un momento en que Jesús inicia un camino distinto del de Juan el Bautista, porque Jesús anuncia el reino de Dios. Pero curiosamente, Jesús nunca llama rey a Dios, sino que lo llama Padre. Jesús es el único judío de su tiempo que utiliza esta terminología. Que siempre que Jesús habla de Dios le llame Padre es algo muy específico suyo. ¿Qué significa que Jesús llame Padre a Dios? ¿Qué implica? Hay que tener cuidado porque con frecuencia sacamos consecuencias anacrónicas, es decir, proyectamos las relaciones actuales entre padre e hijo para entender las palabras de Jesús. Sin embargo, en aquella sociedad patriarcal las cosas eran muy distintas. El hijo estaba sometido al padre toda su vida y aunque estableciese su propia familia, mientras viviera el padre le debía obediencia y sumisión. No digo que atribuir a Dios Padre las categorías de relación que tenemos hoy en día con nuestros padres sea incorrecto, pero hay que entender el contexto histórico en el que Jesús vivió en su encarnación para poder comprender en profundidad qué quería decir él cuando llamaba a Dios Padre suyo. Entonces, ¿cuáles eran las actitudes de un hijo con su padre en aquel tiempo? En primer lugar, insisto, el hijo debía al padre obediencia y sumisión. Aunque el padre fuese mayor y estuviese debilitado, el padre seguía siendo el centro de la familia a quien se le debía todo el respeto y toda la obediencia. Todavía se puede ver que cuando una persona se encuentra con su padre o con su madre por la calle, si es anciano, se para y le besa la mano. En segundo lugar, el hijo confía en el padre, porque el padre vela por el hijo, le proporciona todo lo que necesita y el hijo sabe que encuentra siempre el apoyo de su padre. En tercer lugar, el hijo imita al padre. En una sociedad fundamentalmente agraria y campesina como aquella, el hijo tiene la obligación de seguir cultivando los campos de la casa, que son una propiedad intransferible, y aprende de su padre a cultivarlos. Si el padre es artesano, el hijo aprende y continúa el oficio del padre. Esta imitación que luego Jesús aplicará a la imitación a Dios Padre. En la parábola del hijo pródigo o del Padre misericordioso, que podemos leer en el capítulo 15 de San Lucas, el punto de partida es la crítica que hacen a Jesús porque éste
acoge a los pecadores y come con ellos. Es decir, está con gente impura. Jesús no está justificando su actitud, que resulta escandalosa a los ojos de la gente religiosa, con argumentaciones teóricas, sino que lo hace con una parábola que les da que pensar. Hay una primera parte en la que presenta el comportamiento del hijo menor, el hijo pródigo, como se le suele llamar, que quiere irse de casa, conocer el mundo, pide la parte de su herencia y se va. Pero pronto las cosas se tuercen, viene la sequía, una hambruna, y él se ve sometido a la situación más degradante que cabe para un judío, obligado a custodiar, a pastorear una piara de cerdos en un terreno gentil sin ni siquiera poder comer las algarrobas que comían aquellos cerdos. Viéndose en aquel estado, recapacita y piensa: volveré a casa de mi padre y le diré: no me admitas como hijo tuyo, al menos trátame como a uno de tus jornaleros. Nos encontramos ahora con el comportamiento del padre absolutamente insólito en un patriarca oriental, siempre tan solemne y tan serio. Este es muy distinto. Según parece, todos los días salía a otear el horizonte para ver si su hijo volvía. Y un día lo ve, entonces echa a correr, lo abraza, y cuando el hijo empieza a balbucear unas disculpas, no le deja hablar, sino que dice: traed el mejor anillo y ponedle un calzado nuevo, matad el toro cebado y vamos a organizar una gran fiesta. El padre se vuelca con su misericordia, acoge a aquel hijo, le perdona y no le pide cuentas de nada. La parábola tiene una segunda parte, el comportamiento del hijo mayor. Este vuelve del campo, oye la música del festejo, pregunta y cuando se entera de lo que pasa, se enfada y no quiere entrar en la casa. Y entonces el padre sale y le dice que entre a la fiesta. Él se niega y se queja: yo estoy siempre contigo y nunca me has dado ni un cabritillo para poder hacer una fiesta. Y en cambio este hijo tuyo, que ha derrochado malviviendo toda tu herencia, viene y tú le organizas esta fiesta. Y el padre responde: este hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. El padre quiere también que el hijo mayor comprenda su misericordia. En la medida en que se acepta el amor del padre, se crea fraternidad. Que nadie se crea excluido del amor del padre y que nadie intente monopolizar este amor. El amor no disminuye cuando se reparte, al contrario, crece porque se expande. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a
la verdad. Frutos daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Estás escuchando el programa El Compendio del Catecismo, el espacio diario de formación para apasionados buscadores de la verdad que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen en Radio María de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Hoy estamos tratando la pregunta 107. ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios anunciado y realizado por Jesús? Hemos hablado un poco de lo que significa este reino de Dios y de su dimensión actual y su dimensión escatológica y cómo ambas no son incompatibles, sino que forman parte de una misma realidad. Este reino de Dios es anunciado sobre todo como una buena noticia para los pobres. Así se entiende que siempre que Jesús proclama el reino de Dios, diga que es eso, una buena noticia para los pobres. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En la sinagoga de Nazaret, Jesús lee el texto de Isaías. El Espíritu de Dios me ha ungido y me ha enviado para anunciar un año de gracia del Señor, a devolver la vista a los ciegos, la vida a los muertos, una buena noticia para los pobres. Es lo mismo que hemos visto en la respuesta que da Jesús a los enviados de Juan el Bautista. Id y decidle a Juan lo que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Este es un elemento absolutamente central del mensaje de Jesús, pero también es un elemento central de la revelación del Padre que hace Jesús. Si el reino de Dios Padre se extiende, se acoge, en esa medida necesariamente crece la fraternidad que es vida, amor, desaparición de diferencias discriminantes. La fraternidad real es la prueba histórica de que reina Dios, de que se acepta la paternidad de Dios. El Padre ama a todos, pero tiene especial preocupación y atención por sus hijos más desvalidos y necesitados, los pobres, los hambrientos, los tristes, los pecadores. Dice la palabra de Dios escrita, la Biblia, que Dios no hace acepción de personas. En nuestro mundo se hacen sangrantes acepciones de personas y precisamente por eso el reino de Dios es una buena noticia para todos, para aquellos que son estigmatizados, marginados, los que no cuentan. No se trata de que los pobres sean mejores, ni mucho menos Jesús exalta la pobreza en sí misma como una virtud o una situación deseable, sino al contrario, como una situación de sufrimiento, y el reino de Dios promete liberación y fraternidad. Ya hemos hablado de que en el Antiguo Testamento el reino de Dios era un mensaje de resistencia y de esperanza dirigido a un pueblo que vivía situaciones críticas de sufrimiento. En la misma línea, Jesús anuncia un Dios que consuela en el sufrimiento, que fortalece, que anima a levantar los ojos, porque está cerca vuestra liberación. Y esta es una buena noticia en medio de las dificultades y tribulaciones del presente. Dichosos ya ahora, porque el reino de Dios está llegando. Este mensaje cobraba un sentido muy hondo, calaba profundamente en los que le escuchaban y se encontraban en situaciones precarias, tanto materialmente, económicamente, como moralmente, y son precisamente los pobres, los pecadores, los destinatarios principales de la predicación de Jesús. Por eso vemos en el Evangelio que se simpatiza con él, porque vienen de todas partes a escucharle, y a veces son tantos que no caben en la casa, se aglomeran en la puerta,
no le dejan tiempo para descansar ni para comer. Dice el Evangelio que la fama de Jesús se extendía por todas partes. Quizás aquella gente no vislumbraba todas las dimensiones e implicaciones del mensaje de Jesús, pero sí percibía que respondía a sus necesidades y que Jesús era un hombre, como dicen los Hechos de los Apóstoles, que pasó haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el diablo. La situación social en que la persona se encuentra es decisiva para la forma de reaccionar de Jesús. Por eso resultó tan conflictivo. El reino de Jesús era una buena noticia para los pecadores, para los pobres, los hambrientos, los afligidos, pero hubo quienes percibieron el anuncio de Jesús del reino de Dios como una mala noticia porque cuestionaba sus intereses inmediatos y reaccionaron, como ya sabemos, con extraordinaria violencia y con el deseo de quitar a Jesús de en medio. Lo más paradójico es que a Jesús le acusen de blasfemo. El texto escrito del Evangelio, narrado por creyentes, dirigido a creyentes, establece una tensión enorme, porque al principio, en el bautismo en el Jordán, presenta a Jesús como el Hijo de Dios y al final vemos que le acusan de blasfemo y que le condenan a muerte en nombre de Dios. Hay un auténtico conflicto de dioses que atraviesa el Evangelio y atravesó la vida de Jesús. Entre quienes llevaron a Jesús a la muerte, unos, los romanos, divinizaban al emperador. Es la tendencia humana de identificar a Dios con el poder y la gloria. Otros, las autoridades judías, defendían el Dios del templo, la identidad étnica del pueblo en cuyo nombre estigmatizaban a los tenidos por pecadores. Se preocupaban del diezmo, de la menta, del anís y del comino, y les resultaba intolerable aquel profeta desarmado que decía que habían convertido el templo en una cueva de bandidos y que Dios no habita en un templo hecho por manos de hombre, que al final lo importante es la misericordia, la justicia y la fe. Un profeta para el cual el reino de Dios no se impone por la fuerza ni se identifica con la derrota de los enemigos, porque el reino de Dios es la no violencia. Anuncia a los marginados religiosamente y a los pobres socialmente que Dios les ama y les abrirá así un horizonte insospechado de esperanza. El reino de Dios, decía Jesús con enorme audacia, ya está presente, aunque no deslumbre, aunque cueste percibirlo. Hoy también podríamos decir que no ocupa los titulares de la prensa, cuyos portadores son los astros mediáticos de los medios de comunicación, pero que el reino de Dios está germinando. Quizás Jesús nos diga, como hace en el Evangelio, pero ¿cómo no percibís que el reino de Dios ya está en medio de vosotros, que está germinando en tantos hombres y mujeres que optan por el perdón, que optan por la ayuda a los pobres, que consuelan a los afligidos, que parten el pan, que trabajan por un mundo más justo, que dan esperanza a quien cree que lo ha perdido todo? Daos cuenta de que estos son casi palabras literales del Evangelio. Jesús va desgranando los valores del reino de Dios. La aceptación del reino de Dios, la aceptación del amor de Dios como valor supremo en nuestra vida, suscita en el ser humano posibilidades de actuación que nos parecen a la vez nada convencionales y profundamente humanas. A renglón seguido, al final del Sermón de la Montaña, Jesús hace la afirmación más sorprendente: amad a vuestros enemigos. Es que el amor a los enemigos es el amor más desinteresado y gratuito que cabe. Porque si amáis a los enemigos, os identificaréis con vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. El amor a los enemigos es la cumbre de la moral de Jesús y es también la máxima imitación del ser humano con el Padre, que es misericordia y amor gratuito. Cuando Jesús empieza a predicar, se compromete sobre todo para anunciar la conversión. Así comienza la predicación. Las primeras palabras de Jesús en Mateo y Marcos son una llamada a la conversión. Él tiene la clara convicción de que el hombre no se endereza, no vence su pecado o no se sitúa dentro de la órbita de la voluntad de Dios, si no es por la soberanía de Dios, acogiéndose obedientemente a ella.
El anuncio del reino de Jesús tiende clara y definitivamente a combatir el pecado o a eliminarlo o a liberar al hombre de su dominio. Y esto implica que Jesús tiene una concepción muy clara de lo que es el pecado, no como concepto abstracto, sino como acontecer humano que va en contra del acontecer de Dios y con connotaciones bien diferentes a la idea que tenían y al modo de tratar que tenían los judíos del Antiguo Testamento y también los judíos contemporáneos de Jesús. Es muy significativo el pasaje del Evangelio donde Jesús da a entender que el pecado ocurre en el interior del hombre. Nada hay, dice Jesús, fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del hombre es de donde salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo a partir del 10. De este texto se desprende que los hechos pecaminosos son la resultante o los síntomas de una torcedura profunda que sucede en el interior del hombre, y es allí donde se ubica el pecado fundamental. Jesús, como lo hará también San Pablo, distingue entre pecados en plural y pecado como acontecer inclinado torcidamente del hombre. Cuando se tiene de una parte lo que Jesús anuncia como reino de Dios y por otra parte lo que él mismo entiende como torcedura interna del hombre o como pecado de fondo, entonces es fácil comprender cuál es el tratamiento preciso que le quiere dar al pecado de fondo para eliminarlo. Y está basado en la soberanía de Dios o de acogida mansa a esa gratitud para contrarrestar y erradicar el pecado base que se halla en el corazón del ser humano. Esto supone que Jesús entiende que el pecado es una situación de codicia múltiple que no es dominable, sino con una soberanía más fuerte, la del Creador, ejerciéndola en cuanto tal en su criatura. Jesús no sugiere procedimientos para reprimir cada uno de los hechos pecaminosos, sino que busca eliminar su causa atacando directamente la torcedura interior por la soberanía de Dios Creador, procurando así el enderezamiento radical del hombre. Un hombre que se acoge incondicionalmente al reinado de Dios, a la soberanía de Dios, y se deja dominar por ella, entonces ya no peca más. Así se comprende entonces la importancia práctica que tienen las parábolas de Jesús en función del hecho real de la soberanía de Dios en sus oyentes, pero particularmente en sus discípulos más cercanos. La convicción de Jesús es, sin duda, que la sucesiva toma de conciencia del obrar de Dios en el hombre, y esto es fundamentalmente la oración, dispone a la apertura dócil, a la mansa acogida y a la obediencia de la fe frente a ese mismo acontecer gratuito que va tomando cada vez más una mayor posesión de la criatura, desplazando así el dominio del pecado como tendencia profunda. Las parábolas de Jesús, casi siempre, al parecer modestas comparaciones, describen lo que él mismo experimenta con toda claridad, es decir, los rasgos característicos de la presencia de Dios en él. Hacen tomar conciencia del obrar de Dios Creador y disponen al oyente a comprometerse, tanto personal como comunitariamente, con ese obrar divino. El anuncio del reino de Jesús, que explica en parábolas, es sencillamente la revelación de una nueva concepción de Dios y del hombre que implica al mismo tiempo la revelación definitiva del modo de actuar la justicia de Dios para salvar al hombre. Por eso, el reino de Dios acoge a todos y de manera muy especial a los pecadores, porque lo que pretende es mostrar cómo Dios obra en cada ser humano, transformándolo. Y aquí se descubre que Dios, el Dios creador, hace a los seres humanos, pero no solamente creándolos y dejándolos en la existencia, sino aconteciendo personalmente en ellos, estableciendo su soberanía en ellos, haciendo comunidad con ellos, en cuanto destinados a ser
verdaderos hijos de Dios. Por eso, la justificación del pecador es una gratuidad que Dios ofrece por Jesús cuando el hombre acoge esta revelación, este regalo, este don, y en consecuencia la salvación y la creación no son dos cosas distintas. El obrar creador de Dios que se compromete con sus criaturas hasta el final, no solamente creándolas, sino redimiéndolas y haciéndolas hijas en el Hijo. Cuando estas personas acogen el reino de Dios y obedecen al Dios creador. Todos, incluso el más empedernido de los pecadores, estamos llamados a entrar en ese reino de Dios. Los fariseos se escandalizan al ver a Jesús sentado a la mesa con un gran número de recaudadores y preguntan a los discípulos cómo es que éste come con publicanos y pecadores. Y Jesús replica a los fariseos con palabras muy consoladoras. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Jesús viene a ofrecer su reino a todos los hombres. Su misión es universal, viene para todos, porque todos estamos enfermos y nadie es bueno, ni uno solo, sino solamente Dios. Todos, sin excepción, debemos acudir a la misericordia y al perdón de Dios para tener vida y alcanzar la salvación. Las palabras del Señor, que se presenta como médico, nos mueven a pedir perdón con humildad y confianza por nuestros pecados y también por los de aquellas personas que parecen querer seguir viviendo alejadas de Dios. Cristo es el remedio de nuestros males. Todos andamos un poco enfermos y por eso tenemos necesidad de Cristo. Debemos ir a Él como el enfermo va al médico, diciendo la verdad de lo que le pasa con deseo de curarse. Señor, si quieres, puedes curarme. Unas veces el Señor actuará directamente en nuestra alma. Quiero, sé limpio, sigue adelante, sé más humilde, no te preocupes. En otras ocasiones, siempre que haya pecado grave, el Señor dice: id y mostraos al sacerdote, al sacramento de la penitencia, donde el alma encuentra siempre la medicina oportuna. Contamos siempre con el aliento y la ayuda del Señor para volver a recomenzar. Si alguna vez nos sintiéramos especialmente desanimados por alguna enfermedad espiritual que nos pareciera incurable, no olvidemos estas palabras consoladoras de Jesús. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Todo tiene remedio. Él siempre está muy cerca de nosotros, pero especialmente en esos momentos, por muy grande que haya sido la falta, aunque sean muchas las miserias. Basta ser sincero de verdad. No lo olvidemos tampoco si alguna vez en nuestra actividad diaria nos parece que algunos tienen enfermedades del alma sin solución. Siempre la hay. Quizá el Señor espera de nosotros oración, mortificación, pero también comprensión y cariño. Muchos de los que estaban con Jesús se sentían acogidos y comprendidos y por eso se convertían al Señor de todo corazón. No lo olvidemos a la hora de relacionarnos con personas que pueden parecer muy alejadas del Señor, pero que con nuestra presencia, con nuestra acogida, con nuestra cercanía, con nuestro cariño, pueden entender qué grande es la cercanía, la comprensión, el cariño de un Dios que no solo llama a la conversión, sino que ha prometido que arrancará de nuestro pecho el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Así que no olvidéis lo que dice el compendio. Aun el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. Lo dejamos aquí. Os quiero recordar antes de terminar que tenéis a vuestra disposición un correo electrónico compendio@radiomaria.es o un número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, donde podéis enviar vuestros mensajes con preguntas, testimonios, discrepancias, cualquier cosa que queráis compartir. El correo electrónico compendio@radiomaria.es o el número de teléfono de WhatsApp, donde podéis enviar, además de un texto escrito, un audio, 668-594-383.
594-383. Terminamos ahora con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.